7 prácticas en las iglesias de hoy que Dios aborrece, pero muchos todavía defienden. Tal vez suene duro, pero es más misericordioso dejar que la palabra exponga una herida que maquillarla hasta que se infecte. No escribo para atacar congregaciones ni para alimentar cinismo, sino para recordar lo que el Señor ya dijo por medio de los profetas y de Cristo mismo. Dios es amor, sí, y precisamente porque ama, también odia aquello que deforma su evangelio, esclaviza a su pueblo y profana su nombre. El amor verdadero no tolera lo que destruye, y cuando la Escritura declara: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, no me agradan vuestras asambleas, habla y un pueblo religioso, activo, emocionado, pero desconectado de la obediencia y de la justicia que Dios demanda, corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo en Amos 5, 21-24. Hoy el Espíritu nos vuelve a llamar a la pureza. Más programas no equivalen a más presencia. Más volumen no significa más verdad. Más diseño no es más santidad. Jesús limpió el templo y todavía sigue limpiando. Si esto te incomoda, tal vez el Señor ya está tocando esa zona que necesita volver a su diseño. Antes de avanzar, quiero que respires esta certeza que recorre toda la Escritura y devuelve la esperanza cuando su diagnóstico nos hiere. Dios no abandona a los que confían en Él, y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Si hoy te sientes pesado o exhausto, no te rindas. Él está contigo y seguirá enderezando tus sendas cuando vuelvas al primer amor. Esa es la promesa que sostiene a los que deciden arrepentirse y reformar sus caminos. No te des por vencido, estoy contigo. Soy la roca bajo tus pies y la luz en tu valle de sombra. Confía en mi tiempo y en mis promesas, porque Él trabaja todas las cosas para bien en quienes le aman. Esta es la voz pastoral de Dios a sus hijos cuando nos disciplina para sanarnos. En el primer tercio de este mensaje, te invito a hacerlo participativo. Escribe en los comentarios desde qué país nos lees y comparte cuál de estas prácticas ves con más frecuencia a tu alrededor. Suscríbete si anhelas volver al consejo completo de Dios y no a porciones cómodas. El objetivo no es tendencia, es obediencia. Ahora sí, vamos a las 7 prácticas que la Biblia denuncia y a los pasos de reforma que podemos dar hoy. La primera práctica es convertir la fe en un mercado. Cuando la casa de oración se administra como una empresa, el corazón se contamina. Jesús volcó las mesas de los cambistas y declaró: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, en Mateo 21, 13. No es nuevo que se intente poner precio a los santos. Simón, en Hechos 8, 18, 20, quiso comprar el don del Espíritu y recibió tu dinero perezca contigo. También se manipulan textos como Malaquías 3:10 para presionar, olvidando que el nuevo pacto enseña a cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9:7. Cuando la predicación se alinea con la caja y no con la cruz, terminamos mercadeando con la palabra, algo que Pablo rechazó con firmeza en 2 Corintios 2:17.
Cómo reformar desmonta cualquier tarifa espiritual. Deja de prometer retornos numéricos por ofrendas y enseña mayordomía, contentamiento y generosidad como respuesta al Evangelio, no como método para apalancar proyectos. Invierte más en la oración congregacional que en el marketing. Recupera la Santa Cena como centro y no como mero símbolo esporádico. La segunda práctica es idolatrar a los líderes. El Señor nos da pastores, no celebridades. Jeremías 17:5. Advierte maldito el varón que confía en el hombre. Y 1 Corintios 3:4-7. Corrige la cultura de bandos. Yo soy de Pablo, yo de Apolos. Hebreos 13:7 nos llama a considerar la fe de quienes nos presiden, pero nunca a sustituir a Cristo por su siervo. Cuando el perfil del ministro eclipsa el mensaje, la caída de uno desmorona la fe de muchos. Esa dinámica es síntoma de pastor-centrismo, no de cristocentrismo. ¿Cómo reformar? Despersonaliza la obra, fomenta equipos pluralidad de ancianos, rendición de cuentas y disciplinas bíblicas que protejan al rebaño y al pastor. Predica textos enteros, no series, construidas en torno a la marca personal. Y cuando un líder cae, lamenta, corrige y sigue mirando a Jesús, autor y consumador de la fe, no a su vocero. La tercera práctica es predicar un evangelio sin arrepentimiento. Decir Dios te ama sin añadir arrepiéntete y cree en el evangelio distorsiona el amor de Dios y deja a la gente sin salvación. Jesús comenzó su ministerio, con el tiempo se ha cumplido el reino de Dios, se ha acercado, arrepentíos y creed en Marcos 1:15. Pedro no se anduvo con rodeos en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno. Jesús a la adúltera no la condenó, pero tampoco banalizó su pecado. Vete y no peques más, en Juan 8:11. Cuando la Iglesia ofrece aceptación sin conversión, abarca multitudes, pero no hace discípulos y se cumple. Sobre Timoteo 4:3-4, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cómo reformar restaura la palabra pecado en el púlpito y junto a ella la palabra gracia. Expón la ley para abrir la herida y la cruz para sanar como en Romanos 3:19-26. Acompaña el llamado con caminos de discipulado donde se vean frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. La cuarta práctica es reemplazar la cruz por eslóganes motivacionales. Hay sermones con buena elocución, historias conmovedoras y frases power, pero poca escritura y nada de costo. Pablo dijo, no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, en 1 Corintios 2:2, porque la palabra de la cruz es poder de Dios, en 1 Corintios 1:18. Jesús fue radical, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame en Lucas 9:23. Si todo se vuelve tu mejor vida, ahora hemos perdido de vista que nuestra esperanza es gloria eterna y que el llamado es a morir para vivir. ¿Cómo reformar? Vuelve al texto versículo por versículo. Recupera catequesis, confesiones, oración pastoral y predicación que apunte a Cristo y su obra, no a la psicología del éxito. Celebra testimonios de obediencia costosa,
no sólo de ascenso social. La quinta práctica es la liturgia sin transformación. Isaías 1:11-17 desenmascara el culto vacío, vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad, aprended a hacer el bien. Jesús denunció a los fariseos como sepulcros blanqueados en Mateo 23, 27, 28, hermosos por fuera, podridos por dentro. Y sin embargo el mismo Señor busca adoradores en espíritu y en verdad en Juan 4, 23, 24. Cantamos pero no perdonamos, alzamos manos pero no devolvemos lo robado. Aplaudimos, pero explotamos al empleado el lunes. Esa incoherencia prostituye el culto. ¿Cómo reformar? Haz del altar un lugar de reconciliación. Mateo 5, 23, 24. Establece un ritmo de examen, confesión y restauración pública y privada. Enseña Santiago 1:27 la religión pura. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Y Romanos 12:1 presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en lugar de medir espiritualidad por la emoción del domingo. La sexta práctica es sustituir la verdad por la emoción. Dios nos creó con emociones y se alegra en nuestra alabanza, pero no nos dejó a la deriva del sentimiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:31-32. Pablo advierte contra vientos de doctrina que nos hacen niños fluctuantes, en Efesios 4:14. Una iglesia que busca experiencias sin anclar en la palabra produce creyentes adictos al subidón y analfabetos bíblicos. ¿Cómo reformar llena la adoración de Biblia? Canta la Escritura, ora la Escritura, predica la Escritura, como en Colosenses 3:16. Enseña a orar con el Espíritu y con el entendimiento según 1 Corintios 14:15. Y mide el avivamiento por la obediencia entre semanas, no por el volumen del fin de semana. La séptima práctica es la acomodación al mundo para agradar multitudes. Santiago 4:4 no titubea cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Gálatas 1:10. Pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Romanos 12:2. Ordena: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesús vio irse a muchos cuando enseñó verdades difíciles desde entonces. Muchos de sus discípulos volvieron atrás en Juan 6:66. La tibieza es el estado que Cristo vomita de su boca en Apocalipsis 3:15-16. ¿Cómo reformar? Define convicciones bíblicas claras sobre sexualidad, dinero, justicia, veracidad y disciplínalas con gracia y verdad. Acepta perder aplausos si es el precio de honrar al Señor. Honra la conciencia de los débiles, pero no diluyas la palabra. No existe misión sin santidad. Si sientes que este espejo te expone, recuerda que Dios disciplina al que ama. Su justicia no se divorcia de su amor. Él no puede pasar por alto el pecado y precisamente por eso nos dio la única puerta de salvación en Jesucristo.
En la cruz se besan la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. La salvación no se gana por prácticas ni por performance, es el regalo de la gracia recibida por fe obediente en Cristo. Y es ahí donde comienza toda reforma verdadera, en volverse a Él con corazón sincero. Quiero proponerte un camino de regreso que no depende de un evento sino de hábitos santos. Comienza por la confesión específica. Nombra ante Dios donde te has desviado, sea en finanzas, honores, espectáculo o concesiones morales. Él promete, si confesamos nuestros pecados fiel y justo, es para perdonar en 1 Juan 1:9. Después ordena tu generosidad a la luz del Evangelio. Da con alegría, transparencia y misión, no por coerción ni superstición. Revisa presupuestos ministeriales con otros ojos, recorta la vanidad. Prioriza discipulado, misericordia y formación bíblica. Tercero, desintoxícate de la cultura de la celebridad. Ayuna de plataformas si es necesario. Recupera el anonimato de servir cuando nadie ve. Vuelve a medir éxito por fidelidad, no por métricas. Cuarto, restaura la predicación de todo el consejo de Dios. Exposición bíblica. Cristo en el centro, pecado y gracia, arrepentimiento y fe, costo y recompensa, santificación y esperanza. Quinto, haz de la oración. El motor, no el relleno, convoca reuniones centradas en intercesión, confesión y adoración reverente. Sexto, establece procesos de rendición de cuentas para líderes y laicos. La santidad florece donde hay luz. Séptimo, invierte en discipulado 1 a 1 y en grupos pequeños donde la palabra moldea la vida diaria. Si caminas este sendero, no lo harás solo. Estamos rodeados de una gran nube de testigos, como dice Hebreos 12:1, y el buen pastor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Y cuando sientas cansancio, vuelve a escuchar su voz paternal que te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Fija tus ojos en mí, autor y consumador de la fe. Él ya venció y en su victoria podemos perseverar hasta ver frutos de reforma. En este punto te lanzo un reto sencillo y poderoso. Durante los próximos 7 días, lleva un diario de gratitud. Cada mañana anota 3 motivos concretos por los que vas a dar gracias, por pequeños que parezcan. Al final de la semana comparte uno en los comentarios. La gratitud desarma la queja, limpia el aire del culto y nos devuelve al centro. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, en Salmo 103:2. Y como acto público de compromiso, escribe también el versículo que vas a vivir esta semana. Puede ser Miqueas 6:8, Romanos 12:1-2, Juan 4:23-24 o 2 Corintios 9:7. No te quedes solo con leer, practica. Para cerrar, vuelvo al comienzo con 3 preguntas que pueden convertirse en oración. Señor, hay comercio donde debería haber comunión. Hay personas ocupando el trono que solo te pertenece. Hay aceptación sin arrepentimiento, cruz sin costo, culto sin justicia, emoción sin verdad o concesiones para agradar al mundo. Si la respuesta es sí, hoy vuelvo a ti. Lávame,
Renuévame. Reordena mi vida y mi iglesia según tu palabra. Dame el valor de derribar mesas, si es para honrar tu nombre, y la ternura de sanar a los heridos mientras limpiamos la casa. Haznos otra vez una casa de oración para todas las naciones. Amén. Si este llamado resonó en tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje con alguien de tu congregación, no para discutir, sino para orar y reformar juntos. Y escribe abajo con sencillez: Señor, devuélvenos a la cruz. Porque la reforma que Dios aprueba no es la que se discute en foros, sino la que se vive entre semana en secreto, a la luz de su palabra, para la gloria de Cristo y el bien eterno de su pueblo.